Me llamo Sierra García y tenía 34 años aquella Nochebuena en la que mi propia familia me dejó la mesa fría. Preparé 8 cubiertos con mantelería fina y tarjetas escritas a mano, usando la salsera de mi madre, de la que compré una réplica para sentirla cerca. Mis padres nunca aparecieron. Mi hermano me mandó un mensaje de texto con una excusa, y mi hermana subió una foto de la cena que daba en su casa. Las sillas se quedaron vacías mientras las velas se consumían. Me senté sola a la cabecera de una mesa pensada para una familia, llorando sobre comida que nadie probaría. Entonces, mi abuelo entró de la calle cubierta de nieve y me entregó un sobre viejo. Pensé que aquel abandono era lo más cruel que podían hacerme. Qué equivocada estaba, porque para cuando la nieve se derritió, 3 de ellos habrían deseado que jamás hubiera abierto ese sobre. Os doy la bienvenida de nuevo a estas historias de suspense, donde las mujeres silenciosas se plantan ante familias ruidosas y dejan que la verdad grite. Si alguna vez os ha costado poner un límite que llevabais años aplazando, estáis en el lugar indicado. Dejad un comentario y suscribíos. Aquel día me desperté a las 6 de la mañana, que es lo que hago cuando tengo miedo. Cocino, calculo y hago todo tan perfecto que nadie tenga excusas para marcharse. Soy asesora fiscal en Logroño, y noviembre es mi temporada de gestionar dinero de fallecidos, herencias y familias que de pronto necesitan cada factura que guardó su madre. Por mi profesión, sé muy bien cómo las cifras pueden mentir o revelar la verdad con más fuerza que cualquier palabra en la habitación. Este era el primer año en que tenía una casa amplia y un sueldo estable para acogerlos a todos. Quería que fuera perfecto. Me convencí de que era generosidad, pero se parecía más a una súplica. Durante 32 años intenté ganarme un sitio en la mesa de los Sierra García, siendo útil y excelente, la que nunca pedía nada y siempre traía el postre. Una Nochebuena perfecta era solo la versión adulta de las notas escolares que un niño desliza en la cocina, esperando que alguien levante la vista. El martes puse el pavo en salmuera. El miércoles me lo pasé planchando, con esmero, cada una de las servilletas de tela. Escribí los nombres con mi mejor caligrafía, incluso los de aquellos que dudaba que vinieran, porque la esperanza es como un contable testarudo, que siempre redondea al alza. A las 10 de la mañana, toda la casa olía a mantequilla y a un futuro en el que casi me permitía creer. A las 10:15, mi teléfono se iluminó sobre la encimera, y el primer mensaje cruzó la pantalla como esa primera grieta en el hielo que solo oyes cuando ya la has pisado. Empezó con algo pequeño. El primero fue Bruno García. Hola, me ha surgido algo, no puedo ir, lo siento. Mi hermano, de 33 años, alérgico al no y al compromiso a partes iguales. Justo después llegó el turno de mi hermana, Daniela García, de 36 años, avisando con un frío. Cambio de planes. Ya lo celebraremos en otro momento. Ni una disculpa, solo el corte limpio de unas tijeras. Me autoengañé pensando en atascos o en una gripe repentina. Cualquier cosa antes de ver lo obvio. Entonces, el móvil vibró, con una foto que yo no debía ver, etiquetada por error en un grupo del que se olvidaron sacarme. Era el comedor de Daniela García. Mis padres sentados a la mesa, Bruno García sirviendo vino, mi sobrina riendo y un pavo dorado en la fuente que le regalé a mi madre hace 3 Navidades. Estaban todos allí reunidos. Sencillamente, eligieron otra mesa que no era la mía. Con el pulso tan tembloroso que casi se me escurre el teléfono, llamé a mi madre, Margarita García. Respondió al cuarto tono,
y de fondo se escuchaba el jaleo de la gente que yo quería pasándoselo en grande. «Sierra García, hoy es un día muy ajetreado», me soltó. Le pregunté, con calma fingida, por qué no había venido nadie. Hubo un silencio, de esos donde decides cuánta honestidad vas a emplear. «Este año solo hemos montado una mesa buena», dijo. Y colgó porque tenía que pasar la salsera. Me quedé sola en la cocina, con 8 servicios puestos y un único corazón latiendo desbocado, asumiendo por fin la cruda realidad. No se habían olvidado de mí. Haberme olvidado habría sido un acto de compasión. En realidad, miraron la invitación, se miraron entre ellos y decidieron que yo no valía el viaje en coche. Las velas empezaron a parpadear, la comida se enfrió en las bandejas y yo hice lo único que me quedaba por hacer. Me senté a la cabecera de mi preciosa y desolada mesa y comí. Tenéis que comprender que llevaba toda mi vida comiendo sola en la mesa de esa familia, incluso con las sillas llenas. Llegué a los Sierra García con solo 2 años de edad. Eso fue todo lo que me contaron. Adoptada, acogida, dándome un techo por caridad. Era la típica historia que una familia repite hasta que se convierte en un muro de piedra. De mis cumpleaños se acordaban tarde, si es que llegaban a hacerlo. Heredaba los abrigos que ya no le valían a Daniela García, y me decían que debía agradecer el calor. Con las notas escolares, las mías recibían un simple gesto, y las de Daniela una fiesta. Aprendí a leer esa diferencia como un segundo idioma. La lección implícita siempre era la misma, y mi madre la verbalizó el año en que cumplí 12 años, al preguntarle por qué no podía ir a la casa del lago con los primos. Se agachó para mirarme fijamente a los ojos. «Fuiste un acto de caridad, Sierra García», me dijo, «no una hija». Lo dijo con voz muy suave, y eso fue lo que más me dolió de sus palabras. No derramé ni una sola lágrima en ese momento. Me encerré en mi habitación a estudiar porque, en mi pequeña lógica herida, decidí que si lograba ser lo bastante buena, útil e indiscutible, se verían obligados a aceptarme de verdad. Me convertí en alguien indispensable, alguien a quien ninguna familia querría perder. Es una forma agotadora de vivir. Pero en aquella casa había un hombre que jamás me exigió ganarme mi sitio. Y en la peor Nochebuena de toda mi vida, estaba a punto de cruzar mi puerta para salvarme. Mi abuelo Walter me llamaba cielo, y jamás le puso precio a esa palabra tan dulce. Él era el único punto de apoyo real en una infancia rodeada de muros que no dejaban de cerrarse sobre mí. Cuando era pequeña y llegaba el otoño, mi abuelo me subía a una banqueta en la cocina para preparar juntos una tarta de peras especiada, guiando mis manitas con sus manos enormes sobre el rodillo. Cardamomo, clavo y unas peras tan maduras que casi se estropeaban con solo mirarlas. Sigo horneando ese postre cada año sin falta. Nunca me había parado a pensar por qué me sabía la receta de memoria si nadie la había dejado escrita en papel. Sencillamente vivía en mis manos, igual que esas canciones que recuerdas, aunque hayas olvidado quién te las enseñó. Mi abuelo rondaba los 80 años aquel invierno. En septiembre, había tenido una caída muy mala en la escalera de atrás con la primera helada. A raíz de aquel golpe, mi abuelo se volvió mucho más silencioso, despistado y precavido al hablar, como un hombre que cruza un lago helado sin recordar dónde están las zonas de hielo fino. Mi madre tomó las riendas para gestionar sus asuntos, según decía ella, y yo me alegré de que alguien se ocupara de él. No hice preguntas. Estaba demasiado ocupada siendo el cero a la izquierda de la familia,
esa ayudante con forma de hija que aparecía para la declaración de la renta y los entierros, pero nunca para Navidad. Por eso, al recordar esa Nochebuena, pienso en la tarta enfriándose en la encimera, intacta. Una receta sin explicación en una casa vacía. Aún no sabía que no era de mi abuela. Ignoraba por completo de qué manos procedía en realidad aquel dulce sabor. El secreto descansaba en el bolsillo de su abrigo, doblado en 3 partes, aguardando bajo la nevada. El timbre de mi casa sonó a las 6 de la tarde, cuando las velas ya se habían apagado. Estuve a punto de no abrir, pensando que sería Daniela García viniendo a regodearse o a disculparse, y no tenía ganas de nada. Pero al mirar por el cristal, vi una silueta encorvada y cubierta de blanco. Abrí la puerta y encontré a mi abuelo en el rellano, sin sombrero, con la nieve fundiéndose en su pelo ralo y respirando con dificultad. Me dijeron que este año no ibas a preparar la cena, murmuró muy flojito. Pero luego vi las tarjetas de mesa en casa de tu madre, que eran 8, y en casa de Daniela solo había 7 sillas ocupadas. Él los había contado uno a uno. Hizo un cálculo mental que una mente cansada no debería poder resolver, y el resultado de esa resta era yo, sola en mi casa. Lo ayudé a entrar al calor del salón y lo senté. Le temblaban las manos, y no solo de frío. Sierra García, no paran de traerme papeles para que los firme, y ya no sé qué dicen, confesó. Sacó de su abrigo un sobre amarillento por las esquinas, gastado por el tiempo. Lo puso en mi palma y me cerró los dedos con fuerza. Debería haberte entregado esto hace muchos años, susurró arrepentido. Carolina García me arrancó una promesa, y he sido un viejo cobarde que cumplió su palabra con todo el mundo, excepto contigo. No tenía la menor idea de quién era aquella mujer. Ese nombre no me decía nada, y a la vez lo significaba todo, como una palabra en un idioma olvidado que te eriza los vellos de los brazos. Si alguna vez os habéis sentado junto a un anciano que firma documentos que no comprende, ya conoceréis el frío que sentí. Quedaos conmigo, dejad un comentario y suscribíos para que la historia llegue a más gente. Mis manos se adelantaron a mi cabeza, abriendo el sobre despacio, como quien retira una venda del tirón. 3 cosas cayeron sobre mi regazo. Había una fotografía desgastada y suave como la seda, de tanto haberla tocado, junto a una carta doblada, cuyo papel tenía el tono apagado del té flojo. También había un documento oficial, con sello estatal, doblado en 4 partes. Desplegué ese papel primero, porque los formularios y los datos son mi territorio. Un impreso te revela verdades que una cara oculta. Era mi partida de nacimiento original, la detallada. Mi fecha de nacimiento y mi peso de 6 libras y 4 onzas en una mañana de invierno de hacía 34 años. En la casilla de la madre aparecía un nombre escrito con máquina antigua: Carolina García. No me adoptaron de una desconocida por caridad. Sierra García. Ese nombre ya me pertenecía mucho antes de que nadie decidiera prestármelo por compasión. En mi acta de nacimiento, la línea del padre estaba vacía, pero la de la madre no. Alcé la mirada hacia mi abuelo, que me observaba de esa forma tan particular, como quien mira a alguien cruzar un estanque helado, esperando, rezando para que el hielo aguante. «Abuelo», le dije, y mi voz sonó diminuta, como la de la niña que se subía a la banqueta con harina en la nariz. «¿Quién es Carolina García?» Él soltó un suspiro eterno, uno de esos que arrastran 34 años de culpa. «Carolina García era mi hija», me dijo, «mi pequeña, tu madre».
Esas palabras se hundieron en mí muy despacio. El agua helada te envuelve despacio, empezando por los tobillos, luego las rodillas y finalmente el corazón. Carolina García, la hermana de Ramón García. La tía a la que nadie mencionó jamás en 32 años de cenas familiares, ni en los álbumes que yo hojeaba buscando un rostro como el mío. Ella tenía 26 años. Me contó que había placas de hielo en la carretera nacional 122, aquel febrero, cuando yo tenía casi 2 años, y un camión no pudo frenar. Tras el impacto, solo quedó un bebé, una tumba y una familia que prefirió callar. Ella volvía conduciendo a casa, me dijo mi abuelo. Venía a vernos. Tú ibas durmiendo atrás, sin un solo rasguño. Mi abuelo estiró el brazo y me tomó la mano, dándole la vuelta con delicadeza entre las suyas, mientras acariciaba las líneas de mi palma con su pulgar desgastado y lleno de manchas de la edad. Tiene sus mismas manos, me susurró. Te he visto estirar la masa de la tarta de manzana cada otoño durante 30 años, y era como ver a Carolina García allí de pie. Esa receta es suya, cariño, no mía. Seguí enseñándotela para que quedase algo de ella en esta familia, incluso después de que borraran su nombre de todas partes. Me quedé completamente inmóvil. Siempre me repitieron que yo era una obra de caridad, una invitada sin derechos, que debía estar agradecida por poder entrar. Y de pronto, un papel amarillento de la provincia de Burgos me demostraba que yo ya era una García antes de mi primer suspiro. La inmensa pena y la rabia más profunda me golpearon a la vez, como si fueran dos hermanas gemelas que caminasen de la mano. Sin embargo, lo que me dijo a continuación transformó ese dolor en algo mucho más frío, algo afilado que podía utilizar a mi favor. ¿Por qué?, le pregunté con rabia contenida. ¿Por qué querría alguien ocultarme algo así? Mi abuelo apretó los dientes, como si la respuesta le dejara un sabor amargo en la boca. Tras la muerte de Carolina García, alguien tenía que hacerse cargo de ti, confesó. Yo ya era viudo y demasiado viejo. Ramón García era su hermano, la opción lógica. Pero Margarita García acababa de perder a su propio bebé ese mismo invierno, el tercero que se le iba. La casa ya era pequeña y el dinero escaseaba aún más. De repente, se encontraron con una niña ajena que encima tenía la cara de una muerta. Mi abuelo se detuvo. Nunca fue un simple descuido por su parte. Aquello era pura estrategia de mantenimiento. Se pasaron 32 años cuidando al detalle un muro de mentiras, porque sabían que la verdad, al otro lado, me habría convertido en una de ellos por derecho de sangre. Una hija legítima puede exigir cosas, pero una recogida que recibe caridad solo puede bajar la cabeza y decir gracias. Miré el certificado de nacimiento sobre mi regazo, contemplando el nombre de mi madre en esa línea que nadie quería que yo leyera jamás, y sentí cómo mi última esperanza infantil recogía sus maletas y se marchaba. Jamás me iban a elegir. Lo habían decidido antes de que yo supiera caminar. La única duda era qué iba a hacer yo al respecto. Dejé la carta para el final, desdoblando el papel muy despacio. Hay puertas que solo decides abrir cuando estás lista para cruzarlas. Su caligrafía era joven, redonda y firme, llena de la confianza de quien aún no sabe todo lo que se puede perder. Mi querida Sierra García, empezaba, y tuve que parar a respirar, porque nadie en esa familia me había llamado jamás querida. Lo escribió antes de morir,
en una noche de insomnio de madre primeriza. Hablaba de mis puños pequeños, de cómo me aferraba a su dedo. Decía que yo tenía una barbilla obstinada y esperaba que aprendiera a usarla. Confesaba que tenía miedo. Una madre soltera de 25 años, sin anillo y juzgada por su propia familia. Aquellas palabras escritas por ella se grabaron en mi mente para siempre, acompañándome en cada paso que daría en el futuro. Pase lo que pase, escribió. Por favor, aseguraos de que sepa que nunca fue una carga para mí. Fue lo mejor que he hecho en mi vida. Al leerlo, escuché mi propia voz en el ritmo de sus frases. Reconocí esos chistes secos que yo misma suelto cuando me pongo nerviosa. Llevaba 34 años preguntándome por qué nunca encajaba en el molde de los García. ¿Por qué era todo aristas afiladas y obstinación silenciosa en una familia de mentirosos refinados? Y allí estaba la respuesta, escrita por alguien que ya no estaba. Yo no era una mala copia de ellos, sino un reflejo fiel de ella. A las personas que se quedaron conmigo, ella solo les pidió un único favor, que me trataran con justicia. Con la carta en mi regazo, me asaltó una pregunta con una lucidez que jamás había tenido. ¿Es que alguien se había portado bien conmigo alguna vez? Mi abuelo se removió en su sillón. Vi cómo la niebla de su mente volvía a invadir sus ojos, borrando ese instante de claridad que tanto le había costado alcanzar. «Hay algo más», me susurró. «Necesito que me ayudes con unas cuentas. Eres la única en quien confío». Me explicó que, desde su caída, mi madre se había hecho cargo de todo. El correo llegaba ahora a su casa, y a él dejaron de llegarle los extractos del banco. Él firmaba cualquier papel que ella le ponía delante. Sus dedos aún sabían cómo hacerlo, y llevarle la contraria a Margarita García siempre salía demasiado caro. «Siento que mis cuentas pesan menos, Sierra García», me confesó. «Es como si a mi abrigo le hubieran arrancado el forro de dentro». Además, la semana pasada, Ramón García me pidió que firmara un documento sobre mi casa, donde creció Carolina García. Al oír eso, mi mente se puso en alerta máxima. Es esa sensación exacta que tengo en mi oficina cuando un cliente me pasa una caja llena de facturas arrugadas y ya huelo la estafa antes de abrir la tapa. Sé hacer exactamente una cosa bien en esta vida, y es rastrear el rastro sucio que deja el dinero. Preferí guardar silencio y no decirle nada de esto a mi abuelo en ese momento. Evité lanzar acusaciones, prometer venganzas o alzar la voz. Ya había tenido suficiente gente gritona en su vida. Me limité a estrechar sus manos frías con las mías, que estaban templadas. Unas manos idénticas a las de mi madre. «Abuelo», le dije con suavidad, ¿me dejas echar un vistazo a los extractos bancarios y a todos esos documentos? Un gran alivio se dibujó en su rostro cansado, como si se derritiera el hielo. «Esperaba que me lo pidieras», murmuró. De repente, mi dolor encontró un propósito. Hay algo que la gente como mi madre nunca entenderá sobre las personas como yo. Ellos pelean a base de gritos, humillaciones, decidiendo quién se sienta a la mesa y quién come a solas. Su gran victoria consiste en reducirte a la nada ante las personas que más deseabas que te amaran. Yo no entro en ese tipo de batallas. Jamás aprendí a hacerlo, y al hacerme adulta, perdí el interés por completo. Mi infancia fue una dolorosa lección sobre lo inútil que resulta gritar frente a una familia que ya ha decidido de antemano quién eres. Así que preferí depositar mi fe en algo mucho más silencioso e irrefutable, en los papeles, en las fechas exactas, en el lenguaje paciente y definitivo de un libro de contabilidad al que le da igual lo encantadora que seas.
Margarita García tenía sus propias armas, como las mentiras y el escarnio público, empeñada en convertirme en una extraña en la mesa de mi propia sangre. Yo ya tenía lo mío: los documentos oficiales, las transferencias, la verdad exacta, aburrida y devastadora, de a dónde habían ido a parar los ahorros de 80 años de la vida de un hombre, y exactamente por culpa de quién. Yo nunca levanto la voz cuando hablo de números. Simplemente los leo en voz alta hasta que todos en la habitación se ven obligados a escuchar su peso. Esa noche, tras arropar a mi abuelo con una manta en mi propio sofá y ver cómo se quedaba dormido a mitad de una frase, por fin a salvo, calentito y cenado, me senté a la mesa de mi cocina. Esa misma mesa a la que nadie había querido venir. Abrí el portátil mientras los 8 platos vacíos me rodeaban como un jurado silencioso. Hice un hueco entre ellos y empecé una nueva hoja de cálculo en blanco, con una pregunta de la que ya intuía la respuesta. Mi abuelo había firmado un poder notarial preventivo en marzo, justo 6 semanas después de aquella caída, nombrando a Margarita García como su representante. Por sí solo, eso no tiene nada de malo. Las familias lo hacen constantemente y la mayoría con buena intención. Pero un poder general es un arma cargada en las manos equivocadas. Es como entregar la llave de una casa vacía. La ley aquí en Segovia exige que quien lo ostente actúe solo por el beneficio del anciano, nunca por el suyo propio. Así que decidí seguir el rastro del dinero como quien sigue huellas en la nieve fresca, paso a paso. Lo que descubrí no parecía cuidado, parecía un saqueo. Desde abril, el dinero salía de sus cuentas en goteos constantes. 12.000 euros transferidos a Daniela García en mayo bajo el concepto de préstamo. Luego vi otros 9.000 euros destinados a Bruno García en junio, camuflados como otro supuesto préstamo del que no hallé ningún pagaré, ni plazos de devolución, ni la menor intención de devolver un solo céntimo. Compras de coches, reformas de tejados, mejoras en viviendas que ni siquiera eran de mi abuelo. Y lo peor de todo, la cuenta que él mismo había reservado hace años, rotulada con su letra temblorosa que decía «para mis cuidados», destinada a pagar su asistencia para no tener que salir de su hogar, había sido vaciada casi por completo al llegar el otoño. Después descubrí los borradores. Un testamento a medio hacer en el correo de mi madre, que recortaba sus donaciones a la iglesia y a sus viejos amigos para dejárselo todo a Daniela y Bruno. Y un contrato de venta de su casa, sin firmar. En la casa de Carolina García, las cosas iban a toda prisa. No es solo que le estuvieran quitando el dinero a mi abuelo, es que lo estaban desmantelando por completo mientras él seguía vivo para presenciarlo. Lo hacían con una urgencia desesperada, como si oyeran un reloj de arena vaciarse. Y era verdad, solo que aún no sabían que ese reloj era yo. Esa noche volví a leer la carta de Carolina García, muy despacio, con la pantalla de mi ordenador brillando al lado, mostrando una hoja de cálculo. Eran 2 mitades de la misma acusación. Había escrito mucho más de lo que entendí al principio. Casi al final, con una letra inclinada por el cansancio, hablaba de dinero. He guardado un poco para ella, decía. Hoy, tú y yo vamos a desentrañar esta historia juntos, para ver hasta dónde llegó esta traición. No era una gran fortuna, claro. Ella misma lo explicaba. No es mucho.
limpio casas y guardo lo que puedo. Mi padre me lo está guardando hasta que sea mayor, para que nunca tenga que sentirse como la caridad de nadie, para que pueda valerse por sí misma. Dile que vino de mí. Dile que yo estaba trabajando. Ahí estaba escrito, de puño y letra de una mujer que ya no existía. Un fondo de ahorros honrado, juntado céntimo a céntimo por una madre soltera con su sueldo de limpiadora. Quería evitar a toda costa que su hija sintiera esa humillante condescendencia que mi supuesta familia me había hecho sufrir toda la vida. Y dentro de ese sobre, doblado con cuidado en un papel aparte, estaba la nota de mi abuelo, escrita hace años con el trazo firme de cuando era más joven. Aquel papel decía: el dinero de Carolina García para Sierra García, más lo que yo he añadido, guardado en la cuenta familiar para cuando esté lista. En ese instante, comprendí con total claridad qué cuenta bancaria habían vaciado por completo. No se trataba solo de los ahorros de un anciano. Era el último regalo de mi madre para mí. Lo único que me dejó, para que nunca tuviera que mendigar afecto. Y se lo habían gastado todo en un coche nuevo para Daniela García y en arreglar el tejado de Bruno García. Esa carta se convirtió en la prueba real que sostendría mi mente en todo lo que vendría después. Pesaba mucho más que cualquier cifra en una pantalla. Margarita García siempre decía que yo era una obra de caridad. Pero la mujer que me dio la vida se deslomó trabajando para que jamás lo fuera. Con las manos temblorosas, doblé la carta, la alicé con cuidado y la guardé en el cajón de las cosas que no me puedo permitir perder bajo ningún concepto. Justo después, cogí el teléfono dispuesta a buscar un buen abogado. Quiero ser completamente sincera sobre lo que no hice, porque creo que los detalles importan. No escondí ninguna grabadora oculta bajo el pavo de Nochebuena, ni le tendí trampas a mi madre por teléfono para que dijera algo horrible y luego usarlo en su contra. Eso no es tener fuerza, eso es puro teatro. Y el teatro se le daba de maravilla a mi familia, pero a mí no. Yo prefería hacer algo mucho menos espectacular, pero inmensamente más letal. Simplemente pedí una cita legal. La abogada se llamaba Juana Pérez. Era una especialista en derecho de familia y de la tercera edad, con despacho en el centro. De esas personas que llevan las gafas de ver sobre el pelo canoso y que saben escuchar de una forma que, por una vez, me hizo sentir la única persona cuerda de toda esta historia. Le expuse todo, como si estuviera preparando un informe de auditoría. El poder notarial, las transferencias sospechosas, la cuenta de cuidados vaciada con el fondo de mi madre dentro, el testamento a medio hacer y la venta inminente de la casa de Carolina García. Juana Pérez no se inmutó. En su profesión están de vuelta de todo. Solo tomó notas y me dijo que, bajo la ley española sobre abusos financieros a mayores, esto superaba con creces una simple mala gestión de fondos. Hacer un uso indebido de un poder notarial para beneficio propio es una flagrante violación de los deberes fiduciarios. Me explicó con tono pausado. Dependiendo de las pruebas, esto podría acarrear graves consecuencias legales. Medía cada palabra con la prudencia de los buenos juristas, usando términos como podría, cabría o pendiente, sin prometerme nunca un resultado milagroso, sino mostrándome una estrategia. Podíamos solicitar una rendición de cuentas judicial, suspender cautelarmente el poder o denunciar el caso a los servicios sociales para adultos. Nada de esto iba a ser rápido, ni estaba garantizado al 100%.
pero todo era real, de papel, inmune a los gritos o encantos de mi familia. Es un camino largo, me advirtió Juana Pérez. Le contesté que llevaba andando por rutas peores desde los 2 años. Pero se enteraron antes de tiempo. Era inevitable que ocurriera. Las oficinas bancarias empezaron a hacer llamadas de verificación y un empleado le comentó a mi madre que su hija, la contable, andaba preguntando cómo solicitar el historial de movimientos de las cuentas. Margarita García me telefoneó esa misma tarde. Su voz ya no tenía rastro de la dulzura fingida de las comidas navideñas. Me he enterado de que andas husmeando en el dinero de tu abuelo, me soltó con frialdad. No sé qué pretendes, pero no te metas en los asuntos de la familia. Separé el auricular de mi oreja unos centímetros y respiré hondo antes de contestar con tranquilidad. Él mismo me pidió que lo revisara, le dije. Ella soltó un bufido y me espetó. ¿Y desde cuándo te importan sus llamadas si ni te molestaste en ponerle un plato en la cena? Se rió con un tono despectivo y cortante. Tu abuelo está desvariando, Sierra García, me soltó. No sabe lo que pide, y tú tampoco tienes ni idea. Acto seguido recurrió al golpe bajo de siempre, esa que usaba para recordarme cuál era mi sitio y hacerme sentir insignificante. Esto es cosa de sus hijos directos. Tú nunca has sido una de los nuestros, y lo sabes perfectamente. En otra época, esa frase me habría destruido por completo. Habría pedido perdón, me habría encogido y habría vuelto a ganarme mi puesto en la mesa a base de silencio y sumisión. Pero ya no más. Tenía un certificado de nacimiento en mi cajón que decía lo contrario, y la carta de una mujer que me amó antes de que ellos decidieran ignorarme. Tienes razón, respondí con la frialdad de un balance de cuentas cerrado. Nunca fui de los vuestros, continué con firmeza. Soy algo con lo que deberíais haber tenido muchísimo más cuidado. Y colgué el teléfono antes de que pudiera replicar, algo que jamás me había atrevido a hacer. Si alguna vez os han hecho sentir que no pertenecéis a vuestra propia familia por puro interés, sé de verdad lo que duele. Quedaos conmigo para ver cómo termina esto. Durante las siguientes 2 semanas me dediqué a lo que mejor sé hacer: construir un expediente impecable. Con el consentimiento explícito y por escrito de mi abuelo, firmado en una de sus mañanas de lucidez, con Juana Pérez de testigo, reclamamos los extractos de todas las cuentas bancarias. Iniciamos la revocación formal de los poderes notariales por los canales oficiales, para evitar que digan que actué a traición. Diseñé un registro cronológico detallado en una hoja de cálculo que no paraba de crecer. Fecha, importe, cuenta de origen, destinatario, concepto y mis anotaciones personales. Cada transferencia sospechosa que salía del banco de mi abuelo desde el mes de marzo quedó perfectamente registrada en una fila ordenada. Era una prueba irrefutable, un desfile de pequeños hurtos familiares, camuflados burdamente como préstamos personales. Durante toda mi vida, los que me rodeaban habían criticado mi exceso de responsabilidad como si fuera un defecto. Decían que era demasiado meticulosa, obsesiva, y me preguntaban por qué no podía dejar pasar las cosas. Pero resulta que esa manía tan criticada era justo lo que necesitábamos. Soy de las que guarda cada ticket de compra y lee la letra pequeña. Mi madre, Margarita García, había confiado ciegamente en esa vieja costumbre familiar de mirar hacia otro lado cuando las cosas se ponían feas. Nunca imaginó que la única persona a la que habían marginado y empujado al borde resultaría ser una profesional experta en analizar cada detalle con lupa.
Los números no inventan cotilleos, ni toman partido en las tensas cenas de Navidad. Sencillamente recuerdan con una paciencia infinita que supera cualquier mentira, registrando qué se hizo y en qué fecha concreta. Al cabo de esas 2 semanas de trabajo sin descanso, ya tenía un archivador clasificado, fechado y contrastado. Era el tipo de informe que suelo entregar a las viudas desamparadas, para que puedan conciliar el sueño. Solo que esta vez, el expoliado seguía vivo. El siguiente papel que pretendían hacerle firmar a mi abuelo era la venta de la casa de Carolina García. En ese momento, casi sentí lástima por mi madre. Necesito dejar esto claro, porque sería facilísimo retratarla como un monstruo sin escrúpulos, y las personas reales son mucho más complejas. Buscando entre los papeles antiguos que había recuperado, las fechas encajaron. El invierno en que llegué a su casa, Margarita García había perdido su tercer embarazo en octubre. Fue una pérdida tardía, de esas que conllevan poner un nombre y tejer ropa diminuta. En febrero, con el dolor aún a flor de piel, el bebé de la hermana fallecida de su marido acabó en sus brazos en un hogar donde ese año cortaron la calefacción 2 veces. Encontré una nota que le escribió a Rey. No puedo llorar al mío mientras alimento a la suya. Mientras estaba sentada en el suelo, rodeada de los restos documentados de 2 familias destrozadas, logré empatizar con ella por un segundo. Yo fui una herida abierta que le entregaron antes de que la suya pudiera cicatrizar. Encontré pruebas de que me cuidó durante una fiebre alta aquella primera primavera, como el tique de una farmacia de guardia firmado con su nombre. Al principio no era un ser despiadado, solo era una mujer que se estaba ahogando, a la que le tiraron un ancla de hierro y le dijeron que lo llamara regalo de Dios. Pero al pasar la página, toda esa compasión se desvaneció, al ver las decisiones conscientes que tomó después. Comprender por qué alguien se volvió frío no justifica que actúe con malicia bajo la calidez de su propia comodidad. Al llegar el otoño, ella sabía perfectamente el destino de aquella cuenta corriente vaciada. Había tenido la carta de Carolina García en el mismo cajón de recuerdos sobre el que yo acababa de llorar. La había leído con frialdad, y aún así, decidió gastarse los ahorros que mi difunta madre había reunido, limpiando suelos, para comprarle un todoterreno de gama alta a la hija que sí consideraba suya. Se puede ser víctima y ladrona en una misma vida, y Margarita García era la prueba viviente de ello. Cerré la carpeta con fuerza. Aquella pizca de compasión se esfumó, y decidí no volver a sacarla. Aún así, quise darle una oportunidad a Rey. Era mi tío, el único pariente vivo que conoció a Carolina García, y me rescató de un coche accidentado cuando yo no tenía ni 2 años. Conduje hasta su casa un martes de cielo plomizo. Nos sentamos cara a cara en la mesa de la cocina, pero decidí no enseñarle el archivador con las pruebas. En su lugar, saqué la carta de mi madre biológica. La deslicé suavemente ante él y vi cómo su rostro se desmoronaba poco a poco al reconocer de inmediato la caligrafía de su hermana fallecida. «Sé muy bien a quién pertenezco ahora», le dije con voz pausada y serena. «No vengo a destrozarte la vida, Rey. Solo te pido que te unas a mí para proteger a tu padre de lo que está ocurriendo. Si me apoyas en esto, te prometo que nada de lo que he descubierto saldrá del ámbito familiar». Por un instante, de verdad creí que aceptaría mi propuesta. Su mano rozó el papel, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Por un instante fugaz, creí ver al niño que solía adorar a su hermana pequeña, asomarse tras la mirada cansada de aquel hombre que había ayudado a borrarla del mapa. Justo después,
deslizó la carta de vuelta sobre la mesa hacia mí, sin llegar a tocarla, como si fuera un carbón encendido. Papá está perfectamente, me soltó con desdén. Margarita García lo cuida muy bien. Siempre ha sido una exagerada, Sierra García. Pasa página de una vez. Pasa página. Ese era el maldito lema de nuestra familia. Esas eran las palabras que habían usado durante 34 años para enterrar la memoria de Carolina García, para obligarme a estar agradecida y para que apartara la vista de todo lo que resultaba incómodo. Con calma, recogí la carta de mi madre y me puse de pie. Está bien, le respondí de forma cortante. Te dejaré marchar. Él ni siquiera captó el verdadero matiz de mis palabras, pero yo sentía cada una de ellas en lo más profundo. En ese preciso instante, dejé de pedir permiso a quienes jamás me lo concederían. A partir de ahora, solo le pediría explicaciones al juez. Si alguna vez os habéis enfrentado a una traición familiar, sabréis que las noticias vuelan cuando los culpables intentan protegerse. Un día después de hablar con Ramón García, supe que Daniela García ya se había enterado de que andaba investigando. Al contrario que nuestra madre, Daniela no creía en la paciencia, sino en la rapidez. Siempre había sido así desde niñas, quitándote el trozo más grande antes de que pudieras reaccionar. Ahora corría para cerrar la venta de la casa. Para conseguir su objetivo, mi hermana se apoyó en un amigo de una inmobiliaria, presionando a nuestro abuelo para que firmara durante una de sus tardes de confusión mental. Daniela empezó también a vaciar las cuentas bancarias más pequeñas, las que aún estaban al alcance de aquel poder notarial que, sobre el papel, mi madre todavía conservaba. Esa era la verdadera crueldad del asunto, la pesadilla que no me dejaba dormir por las noches. La justicia avanza a su propio ritmo. Redactar una demanda lleva días, y que la admitan a trámite, aún más. Pero una mujer con un poder notarial vigente y un talonario puede dejarte sin €1 en una tarde. Hacer las cosas bien me convertía en una persona lenta, mientras ellos devoraban cada céntimo. Llamé a Juana Pérez muerta de miedo. Mi abogada logró tranquilizarme con esa asombrosa serenidad propia de quien ha visto a familias enteras despedazarse por dinero. Presentaremos una solicitud de medidas cautelares urgentes, me propuso Juana con firmeza. Pediremos al juez que paralice la venta de la vivienda y suspenda el poder notarial de inmediato, con las pruebas que tenemos, mientras se realiza una auditoría completa. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No fui a casa de Daniela García a gritarle, ni publiqué los extractos bancarios en las redes sociales para verla sufrir. Me quedé con mi abogada hasta la medianoche preparando la petición de urgencia. Cada euro robado estaba vinculado a una fecha concreta. Ellos volaban, pero la gente que corre siempre deja huellas. Y a mí se me daba muy bien rastrearlas. La demanda la presentamos un jueves, un día que jamás olvidaré, porque sentí que manejaba las cosas con las mismísimas manos de mi madre, firmes con el bolígrafo, firmes al volante, firmes cuando el funcionario del juzgado estampó el sello oficial y lo hizo todo real. Actuamos en 3 frentes a la vez, igual que cuando pones 3 cerrojos en una puerta que sabes que ya no es segura. Primero, denunciamos el presunto caso de abuso financiero a mayores ante los servicios sociales, adjuntando la carpeta con cada transferencia bancaria bien detallada. También solicitamos una auditoría judicial de todo lo hecho con ese poder notarial desde marzo. Por último, exigimos de urgencia suspender las facultades de Margarita García y congelar la venta de la propiedad. Todo este proceso se llevó a cabo con una discreción absoluta, lejos de cualquier estridencia.
No hubo cámaras de televisión, ni gritos en la calle, ni escenas dramáticas de las que alguien pudiera mofarse en Internet. Solo eran folios deslizándose sobre un mostrador judicial. Un sistema diseñado justo para cuando una familia le falla a la persona que juró proteger. Mi abogada, Juana Pérez, volvió a advertirme que nada estaba garantizado, que la justicia es lenta y que ellos presentarían sus alegaciones. Le respondí que lo comprendía perfectamente. Sin embargo, apenas 2 días después, el engranaje empezó a moverse. El juez dictó un auto de medidas cautelares provisionales. El poder notarial quedaba suspendido y la venta de la casa completamente bloqueada. Por primera vez desde aquel fatídico otoño, los ahorros de mi abuelo descansaban en paz, a salvo de aquellos que lo estaban desvalijando. Un juez de Segovia había leído mi informe y consideró que merecía ser investigado a fondo. Al sentarme en el coche frente al juzgado, no sentí ningún triunfo, sino una paz inmensa y muy antigua. Me sentí como una hija que, con 32 años de retraso, lograba hacer por los suyos algo que ellos jamás se molestaron en hacer por mí. No obstante, quedaba un cabo suelto. Ellos aún no sabían nada, y el cumpleaños número 80 de mi abuelo era en 9 días. Mi madre, que adoraba los escenarios, lo había organizado todo como si fuera una coronación en la antigua casa de Carolina García, rodeados de vecinos y viejos amigos de la parroquia. Toda aquella celebración no era más que una burda comedia, cuyo propósito yo conocía al milímetro. Con la orden de suspensión ya decretada y los inspectores rondando, Margarita García necesitaba desesperadamente aparentar ser la nuera perfecta. Esa cuidadora abnegada que organiza un festejo precioso para el anciano que tanto adora. Pura fachada. El mismo impulso mezquino que propició una cena de Nochebuena sin mi presencia, ahora levantaba un cumpleaños basado en las apariencias. Por supuesto, yo no estaba invitada. Aquel reflejo de mi silla vacía en la mesa de diciembre me habría parecido cómico, si no fuera porque mi sentido del humor es bastante ácido. Se reunirían de nuevo y me excluirían otra vez, asumiendo que yo reaccionaría como siempre, agachando la cabeza. Su plan era que me quedara en mi piso, cenando sola y conformándome con las migajas de su atención. Pero esa muchacha sumisa ya no existía en mí. La tarta se había enfriado, y mi paciencia también. Estaba decidida a ir a esa fiesta. Entraría en la antigua casa de Carolina García por la puerta principal, tal como su hija tenía pleno derecho a hacerlo. Y pensaba llevar conmigo 2 cosas muy importantes: una carpeta de pruebas bien organizada y a mi abogada. Margarita me había restregado antes que este año solo pondrían una mesa decente para los importantes. De acuerdo, pues yo me encargaría de poner las cartas sobre esa mesa, delante de todos los invitados, con la fría serenidad de quien lee las cuentas de una empresa en quiebra. Durante esos 9 días de espera, me dediqué en cuerpo y alma a preparar cada detalle de mi intervención. Si alguna vez habéis tenido que defender vuestra verdad, sabréis que no hacen falta discursos teatrales, solo ordenar los hechos. La víspera de la fiesta, me senté a la mesa de la cocina para repasar la carpeta por última vez. Observé mis propias manos mientras trabajaban de manera firme y decidida. Eran las manos de Carolina García, tal como decía mi abuelo. Y ahora lo creía de verdad. Manos que en su día manejaron el rodillo de amasar, cuidaron niños enfermos y limpiaron suelos ajenos, y que ahora ordenaban extractos del banco para meterlos en fundas de plástico sin el menor temblor. En la primera pestaña, el poder notarial. En la segunda sección, coloqué las transferencias, cronológicamente ordenadas, donde ponía
concepto de préstamo, para ocultar un dinero que jamás se devolvería. En la tercera, la cuenta de cuidados totalmente vacía junto a la carta de Carolina García, para dejar claro que sus ahorros habían financiado aquel todoterreno de lujo. En la cuarta, el testamento manipulado que habían dejado a medias. Y en la quinta, la paralización de la venta de la casa junto al auto judicial que actuaba como un portazo en sus narices. Al acabar, hice algo que me sorprendió de mí misma. Horneé la tarta de peras especiada con cardamomo y clavo. Mi cuerpo recordaba la receta a la perfección, pero esta vez la elaboraba conociendo toda la verdad. Aquel dulce no representaba un simple consuelo temporal que me hubiera inventado, sino un legado indestructible que nadie nos podría arrebatar jamás. No lo llevaba para hacer las paces con ellos, pues ya no me quedaba compasión alguna que ofrecerles. Lo hacía porque deseaba que algo cálido de Carolina García presidiera aquella mesa repleta de folios fríos. Su receta tradicional y sus cuentas claras entrarían juntas por el umbral de su antigua casa. Tras dormir apenas 4 horas, me desperté con una asombrosa serenidad. Al llegar a la casa, que lucía radiante bajo un cielo despejado, vi una pancarta de papel colgada en el porche, donde ponía 80 primaveras, escrita con la pulcra caligrafía de mi madre. Permanecí unos instantes inmóvil en el asiento del copiloto, contemplando la carpeta de pruebas y la tarta aún caliente antes de dar el paso definitivo. Luego, crucé el jardín y abrí la puerta de entrada sin llamar, porque una hija no necesita pedir permiso para entrar en su propio hogar familiar. La música y las risas cesaron de golpe, como cuando la aguja del tocadiscos raya el vinilo. Ramón García palideció al verme aparecer. Bruno García se quedó petrificado con la copa a medio camino de la boca. La sonrisa de Daniela García se transformó en una mueca de absoluto desagrado. Y allí, al fondo del salón, descubrí a los testigos perfectos. La anciana Ruth, vecina de toda la vida que conoció a Carolina de joven. También estaban presentes 2 amigos de la parroquia de mi abuelo, aquellos a quienes el Nuevo Testamento desheredaba en secreto. Junto a la estantería, vistiendo un abrigo elegante y sosteniendo una carpeta de cuero, se encontraba Juana Pérez, mi abogada, que había aceptado que este ajuste de cuentas, público y documentado, bien merecía sacrificar su mañana de sábado. Mi madre avanzó hacia mí a toda prisa, con una mueca falsa de anfitriona que apenas lograba disimular su rabia. «¿Qué haces aquí?», me siseó al oído para evitar que los invitados la escucharan. «Esta fiesta es íntima, vete ahora mismo». Me mantuve firme con mi tarta, decidida a no alzar la voz bajo ninguna circunstancia, pasara lo que pasara. Antes de que pudiera articular palabra para defenderme, una voz ronca y temblorosa, pero de una firmeza incuestionable, interrumpió la tensión de la sala. Era el tono de un hombre que había contado 8 tarjetas de mesa para 7 sillas ocupadas y jamás perdonó esa injusticia. «Sierra García se queda aquí», sentenció mi abuelo mientras se levantaba apoyando su mano temblorosa en el sillón y me señalaba el asiento libre a su lado. La lucidez había vuelto a su mirada por completo, como un milagro que la vida le concedía hoy. «Ella se queda», repitió con autoridad ante el silencio sepulcral. «Y vosotros vais a sentaros a escuchar lo que ha descubierto». Margarita García soltó entonces una risa nerviosa y forzada. «Papá, estás cansado, estás confundido. Esta es tu fiesta», le insistieron con condescendencia. Pero mi abuelo se plantó. «Tengo 80 años», soltó con una lucidez increíble. «Y solo le pido a mi nieta
que diga la verdad en mi propia casa por una vez. Aquella palabra, nieta, resonó en el salón como un plato de porcelana estrellándose contra el suelo. Vi a Ruth llevarse la mano a la boca y a Ramón García cerrar los ojos. Caminé hacia la mesa familiar, engalanada con la vajilla buena de mi madre, donde jamás me habían dejado sentarme como a una igual. Apoyé el pesado archivador sobre el mantel. No lo golpeé, solo lo posé, como quien se descarga al fin de un fardo asfixiante tras un larguísimo viaje. Coloqué el pastel recién horneado al lado, esparciendo un aroma templado a cardamomo y clavo que contrastaba con el silencio sepulcral de la sala. Miré a los presentes. La mayoría de vosotros no tenéis ni idea de quién soy, les dije con una voz templada que casi parecía un arrullo. Así que empecemos por ahí, porque de eso depende todo lo demás. Llevo años hablando de finanzas con familias asustadas y hundidas por el dolor, y sé que cuanto más serena te mantengas, más obligados se ven a escucharte. Así que respiré hondo. Era la persona más calmada de todo el lugar. Mi madre se llamaba Carolina García. Continué con firmeza. No soy el acto de caridad que acogisteis, soy la hija que decidisteis ocultar. Durante estas últimas 3 semanas, con el consentimiento de mi abuelo, he revisado minuciosamente los papeles de lo que le han hecho desde su caída. Abrí la primera pestaña del archivador. Empecemos en marzo, anuncié. Empecé a leer los datos como analizo cualquier expediente, de forma directa y por fechas. El 11 de marzo, 6 semanas después del accidente, el abuelo firmó un poder notarial que nombraba a Margarita García su representante. La ley dice que solo podía usarlo para el beneficio de él. Pasé la hoja. En mayo salieron 12.000 euros hacia Daniela García. Concepto, préstamo. No hay contrato firmado. En junio, 9.000 euros a Bruno García. Otro préstamo falso. Tampoco hay contrato, ni plazos de devolución. El rostro de Daniela García pasó de un blanco pálido a un rojo encendido. «Tú no sabes ni lo que eres», empezó a gritarme. «En realidad sí que lo sé», contesté con calma, con voz firme. Pasé otra página del informe. Esta es la cuenta que el abuelo reservó para su asistencia, para poder quedarse en su casa al envejecer. En abril había 140.000 euros. En noviembre quedaban 900 euros. Dejé que el silencio hablara. 900 de 140.000. He aprendido que la cifra exacta, dicha con tranquilidad, golpea con más fuerza que cualquier grito de acusación. Con eso se pagó un coche nuevo, sentencié, una reforma de tejado y una cocina que no se encuentran en esta propiedad. En ese instante, Margarita García empezó a avanzar hacia mí. Su máscara de anfitriona perfecta se había desmoronado, dejando al descubierto una ira salvaje ante los invitados a los que tanto quería impresionar. «¿Cómo te atreves?», sisió con voz aguda por la rabia. «¿Cómo te atreves a entrar en esta casa después de todo lo que te hemos dado? Desagradecida». Chillaba sin reparos delante de Ruth, de sus amigas de la iglesia y de todo el teatrito social que había construido. Pero yo no caí en su trampa. Esa era la clave, lo que me había prometido en el coche. Cuanto más gritaba ella, más serena me mostraba yo. Con cada decibelio que subía su histeria, el salón se apartaba un poco más de ella para apoyarme a mí. Y es que una mujer que grita y otra que expone con templanza sus extractos bancarios no parecen iguales. Parecen más bien la culpable y la verdad demostrada. «Hay más cosas»,
añadí cuando se quedó sin aliento. Pero antes, quiero devolverte una palabra que usas mucho conmigo. Di lo que tengas que decir, escupió Margarita García, y lárgate de mi casa. No es tu casa, le respondí, es la de mi abuelo. Antes perteneció a Carolina García, y has estado intentando venderla a sus espaldas. Ella levantó la barbilla, recurriendo al único arma psicológica que le había funcionado conmigo durante 32 años. Siempre serás exactamente lo que siempre has sido, me soltó con veneno. Fuiste un acto de caridad, Sierra García, no una hija legítima. El comedor contuvo el aliento. En otra época, esas palabras habrían destruido mi mundo, pero esta vez me limité a meter la mano en el archivador. Saqué un único folio y lo coloqué boca arriba sobre la porcelana familiar. Era mi partida de nacimiento original, con el sello oficial del registro y las letras bien claras. Fui la hija de Carolina García, declaré. Su nombre figura exactamente en esta línea, y, en realidad, soy la única persona en este salón que de verdad ha protegido a tu propio padre. Me giré hacia los invitados, ignorando a la familia. La verdad necesita testigos, y Margarita nos los había reunido a todos en bandeja de plata. Toda mi vida me repitió que yo no era parte de vosotros, les dije con firmeza. Necesitaba que lo creyera, porque un acto de caridad no puede heredar, no puede protestar ni preguntar a dónde va el dinero, pero una nieta legítima sí puede. De pronto, la voz rota de mi abuelo llegó desde su sillón, empañada por las lágrimas. Ella es mía, dijo con sencillez. Es la niña de mi Carolina García. Yo la sostuve el día que nació y la abracé el día que se llevaron a Carolina García. Siento vergüenza por haber permitido durante 34 años que la trataran como a una extraña en su propia familia. Ruth empezó a llorar abiertamente al escuchar sus palabras. Ramón García se ocultaba el rostro con las manos. Daniela García, mi hermana, esa que siempre me había mirado por encima del hombro, observaba la partida de nacimiento sobre la porcelana y luego me miraba a mí. Pude ver el instante en el que comprendió que la marginada de la familia la superaba por sangre, por ley y por ser la única persona honesta allí. En ese momento, mi madre se abalanzó sobre el archivador para destruirlo y sembrar el caos que tanto le gustaba manejar. Fue cuando Juana Pérez salió de la sombra de la librería, dejando su taza de café en la mesa. Yo que usted no lo haría, advirtió Juana Pérez con la voz templada de quien ha vivido esto 1000 veces. Soy la abogada de la señora Sierra García. Todo lo que hay en ese archivador ya está registrado ante la justicia, continuó Juana Pérez, captando la atención de la sala. Hace 2 días, el juzgado de primera instancia de Burgos emitió una orden cautelar. Margarita García, su poder notarial, queda suspendido a la espera de una auditoría de cada transacción desde marzo. La venta de la casa está paralizada y se ha abierto un expediente en los servicios de protección de mayores por el uso de estos fondos. Dejó que asimilaran el golpe y añadió con calma. Todos tendréis derecho a responder en el proceso, pero desde el jueves nadie en esta familia moverá un euro del dinero de Walter sin que lo supervise un juez. Y ahí estaba la realidad. Sin trucos baratos ni testamentos caídos del cielo para salvar el día. Solo la maquinaria fría y lenta de la justicia, puesta en marcha por mí, con una hoja de cálculo y un resentimiento lo bastante antiguo como para tener derecho al voto. El control absoluto que mi madre había acumulado con sigilo durante 1 año entero se había apagado de golpe.
y se enteraba en mitad de la fiesta que organizó para parecer una hija devota. Bruno García se sentó de golpe. Daniela García ya llamaba a alguien desesperada con su móvil. Y Margarita García se quedó plantada en mitad de su fiesta destrozada, balbuceando, dándose cuenta de que no existía grito capaz de silenciar una orden del juez. Cerré el archivador con suavidad. No había tenido que levantar la voz ni una sola vez. El pastel seguía humeando sobre la mesa. En mitad de aquel silencio repentino, mi abuelo me tendió la mano con cariño. Se la estreché con fuerza. Su pulgar acarició las líneas de mi palma, que son idénticas a las de mi madre, Carolina García, tal como lo hizo la noche de Navidad. Y no me soltó. No quiero que la familia lleve mis asuntos nunca más, sentenció con fuerza para que todos le oyeran. Ninguno de vosotros. Quiero a un extraño gestionando mis cuentas. Alguien neutral, que vigile cada euro, para poder morir en paz en mi propia casa, sabiendo que la verdad queda registrada. Entonces me miró a los ojos. Incluyéndote a ti, cariño, especialmente a ti. No dejaré que digan te hiciste esto por dinero. Abuelo, yo no quiero tu dinero. Le respondí con total sinceridad. Me giré para decírselo a toda la sala, evitando que inventaran falsedades más adelante. No vengo por la herencia, no quiero la casa, ni las cuentas, ni un solo euro de lo que te queda. Podéis borrarme de cualquier testamento en toda la provincia de Burgos. He venido porque alguien tenía que defender a este hombre de quienes le robaban, y resulta que la única que ha dado el paso ha sido la supuesta caridad que tanto despreciasteis. La semana siguiente solicité al juez que nombrara a un administrador judicial neutral, un profesional sin relación con la familia, para supervisar las finanzas y el cuidado de mi abuelo. No pedí nada para mí, y así consta en el registro. Durante 34 años me repitieron que yo no tenía derecho a nada. Así que hice la única reclamación que de verdad deseaba. No por el dinero ni el apellido, sino por el derecho a proteger a la única persona que me quiso sin condiciones. Quería hacerlo a plena luz, donde todos pudieran verlo y nadie pudiera impedírmelo. Margarita García prefirió inventar un drama en lugar de aceptar a una hija. Y lo ha tenido, solo que no ha sido la historia que ella quería escribir. Así acabó todo, porque la vida real salda sus deudas más despacio que en el cine. El juzgado nombró a una administradora seria, llamada Patricia, que gestiona el dinero de mi abuelo con la empatía de un parquímetro, justo lo que hacía falta. La auditoría confirmó lo que revelaba mi archivador. Se recuperó parte de los fondos, se reclamaron los supuestos préstamos y se vendió el todoterreno. No hubo esposas ni detenciones dramáticas, solo el lento proceso judicial de los planes de pago y un registro permanente en el juzgado de que los Sierra García robaron a los suyos. Mi madre nunca pidió perdón. No está hecha para eso. Meses después, Ramón García me envió un mensaje que decía: siento mucho lo de Carolina García. Aquello fue lo más cerca que esa parte de la familia estuvo de la verdad. Y aún así, se quedaron cortísimos. No he vuelto a hablar con Daniela García ni con Bruno García desde entonces. Y ya he dejado de esperar esa llamada en la que finjan comprender el daño que hicieron. Yo no les cerré la puerta en las narices. Simplemente dejé de sostenerla abierta para ellos. Dejé de poner cubiertos de más en la mesa. Dejé de autoengañarme con falsas esperanzas. Mi abuelo ahora vive en la casa de Carolina García, con una cuidadora profesional a la que sí se le paga, con Patricia revisando las cuentas y conmigo vigilando todo lo demás.
Está más lento y olvidadizo, pero en sus mañanas buenas todavía me pide que hagamos esa tarta. Y lo siento en el taburete con sus manos sobre las mías. Lo más cruel que me hicieron creer fue que debía ganarme el derecho a tener una familia. Lo mejor que hice en mi vida fue dejar de creerles. Esta Nochebuena volví a preparar la mesa con esmero. 8 cubiertos, el mantel de lino bien planchado, las tarjetas escritas a mano y la salsera buena de mi madre. Pero esta vez, la gran diferencia fue que vosotros sí vinisteis. Mi abuelo presidía la mesa, que es donde le corresponde estar. Ruth, la vecina, que me cuenta historias de Carolina García cuando era joven, hasta que siento que casi la conocí. Juana Pérez, que resulta que pasaba las fiestas sola y tiene un arte increíble con el sacacorchos. Y un compañero de trabajo al que mantuve lejos años, por miedo a que el cariño fuera una deuda que tuviera que pagar. También vinieron otra vecina con sus hijos, gente a la que elegí de corazón y que decidió corresponderme, sin lazos de sangre, sin molestas obligaciones y sin facturas emocionales al acabar la velada. La tarta de peras con especias reinaba en el centro de la mesa, su sitio natural. Al cortarla, les conté con orgullo de quién era la receta original. Mi madre me soltó una vez que solo pondríamos una mesa buena aquel año, y lo dijo como dictando una condena perpetua, como quien cierra un portazo. Al final, tenía razón en una sola cosa. Realmente, solo necesitas una mesa buena en tu vida. Solo que yo tuve que dejar de mendigar una silla en la suya y ponerme a construir la mía propia. Las velas se consumieron igual, pero esta vez su luz no se sentía como una dolorosa pérdida. Esa luz iluminaba de verdad cada rostro que tocaba. 8 sillas, 8 personas, y ni una sola de ellas estaba obligada a estar allí. Todas lo eligieron voluntariamente. La familia nunca fue la sangre ni los papeles oficiales que nos atan por obligación. Resultó ser ese único anciano que arrastró una silla a mi mesa fría cuando nadie más lo hizo. Y ese grupo de personas para las que hoy decido poner un plato con toda mi intención. Al fin y al cabo, un hogar que tienes que ganarte nunca será un verdadero hogar. Esta es mi historia. Una mesa vacía, un sobre viejo y un abuelo que por fin contó la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Si esto te hace querer revisar los papeles de tus mayores, hazlo esta semana. Gracias por estar aquí, suscríbete y nos vemos en el próximo video.